Buenos días, mi nombre es Maynor Porras. En este caso voy a estar explicando ciertos ejercicios que se nos brindaron como parte del primer examen parcial del curso de Arquitectura 2. En primer lugar se nos brindó este ejercicio en el que se nos mostraba en primer lugar un Raspberry Pi, en este caso un Raspberry Pi 4, y un circuito en general que lo que hacía era la activación de ciertas bobinas. Entonces, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar serían los pines, los GPIOs que se estarían utilizando. En tema de, en caso de que se escoja utilizar el modelo board, serían los pines 22, 24, 26 y 28, mientras que en caso de que se decida utilizar para la programación los GPIOs, en este caso de modelo BCM, serían el 25, el 8, el 7 y el número 1. En este caso se nos brindaba esta tablita que pueden ver por aquí en la parte de abajo, a la izquierda, en donde se nos brindaban cada uno de los distintos pasos, del 1 al 8 numerados, y la acción que realizaba cada una de las bobinas dentro de ese paso. De la misma manera, en la última columna podemos ver lo que serían el tiempo que transcurre entre un paso y otro, el lapso de tiempo en el que están activados cada uno de los pasos. Entonces podemos ver que en primer lugar se enciende la bobina A, mientras que todas las demás se mantienen en 0. Esto debido a que vamos a tomar en cuenta que 1 es que la bobina está en funcionamiento y 0 es que está apagada. Entonces, en el segundo paso, además de la bobina A que se mantiene encendida, se enciende la bobina B y la bobina C y D se mantienen apagadas. Así continúa cada uno de los pasos. Por ejemplo, en el 3 se mantiene encendida ahora únicamente la B. En el siguiente se encienden y se comienzan a funcionar lo que serían la B y la C. Luego solo la C, luego la C y la D, luego solo la D, luego la D y la A, para así tener una especie de ciclo en el que se está activando constantemente. Aquí a la derecha podemos ver un poquito lo que sería el código fuente que se creó para poder realizar y cumplir con este ejercicio que se nos presentaba en esta ocasión. Y ahora vamos a pasar a verlo dentro de lo que sería el código ya implementado en la página que se nos pidió que lo explicáramos. Entonces vamos a entrar por acá a lo que sería este apartadito de acá. Aquí podemos ver ya el código hecho, bueno, en esta página de aquí, que lo que hace en resumen es emular Python como tal, y en este caso estamos importando las librerías de rpi.gpio para usar el Raspberry Pi y la librería de Time. Aquí establecemos algunas cuantas variables, en este caso son las bobinas, cada una numerada con los números que comentamos anteriormente que vienen del modelo BCM, de lo que sería la tabla que comentamos antes y igualmente del Raspberry Pi. Aquí se configura básicamente lo que sería el Raspberry, se establece el set mode como BCM para que funcionen correctamente los pines que comentamos anteriormente, o si no se deberían usar los que comenté en caso de que en vez de BCM sea board. Se desactivan las alertas que puedan aparecer para que no esté interfiriendo con el código, y se establece aquí las acciones que realizan cada uno de los de las bobinas, que en este caso son todas en gpio.out. En esta parte de aquí abajo podemos ver cómo se define lo que sería una función. Esta como tal recibe los siguientes parámetros, que serían el paso, que sería en este caso el número de paso en el que esté, en la bobina 1, la bobina 2, la bobina 3 y la bobina 4, que son estas variables que tenemos por aquí arriba, y E1, E2, E3 y E4. Estos corresponden exactamente a lo que serían los estados de encendido y de apagado de cada una de las bobinas. Entonces aquí podemos ver que imprimimos el paso, que es este primer valor que recibimos por aquí, este primer parámetro, y se establece cada una de las bobinas con cada uno de sus estados, para que así se enciendan o se apaguen en función de lo que se le envíe dentro de la función de encendido bobina que tenemos por aquí.
Y como vimos en la tabla, se coloca en este caso el time.lib en 0,5 segundos, que es lo que se especificaba que tardaba cada paso de la tabla. Entonces, en este caso, podemos ver aquí este try con estas excepciones en caso de que llegara a suceder algún tipo de error. Y dentro del try podemos ver que está este while true, que en resumen lo que va a hacer es que se mantenga esto en constante bucle por siempre. Entonces, en este caso, el encendido de bobina va a recibir como primer parámetro el string del número del paso. A escribir, como pueden ver por aquí, recibe cada uno el paso número 1, 2, 3, así hasta el 8. Luego recibe los valores de las bobinas, que sería la bobina 1, que es 25, la bobina 2, que es 8, la bobina 3, que es 7, y la bobina 4, que es 1. Luego podemos ver que prácticamente en estas últimas 4 casillas replicamos exactamente el cómo estaba hecho y de cómo se visualizaba la tabla que teníamos en el documento, en la imagen que les estaba mostrando anteriormente. En este caso, por ejemplo, en el primer paso, tal y como dije, se enciende únicamente la bobina A, luego la A y la B, luego solo la B, y así con todos los demás. Esto hace que se simule todo lo que sería esto correctamente. Entonces vamos a pasar a verlo dentro de ya lo que sería ya corriéndolo. Entonces podemos ver por acá que se encienden correctamente cada uno de en este caso las luces de los GPIOs, y por aquí se puede ver cómo va pasando por cada uno de los pasos desde el 1 hasta el 8, volviendo al 1 hasta el 8, de 1 hasta el 8, y así vamos infinitamente. Aquí se puede ver bien el patrón, lo voy a dejar un poquito más para que puedan visualizarlo correctamente. Y eso en resumen está funcionando correctamente. Eso sería todo del lado del ejercicio número 1. Ahora vamos a ver lo que sería el ejercicio número 2. Entonces, en primer lugar, para este ejercicio número 2, se nos dio lo que sería este circuito por aquí. Se nos pidió que investigáramos en cosas relacionadas principalmente con este sensor que tenemos por aquí, que es un sensor ultrasónico HC-SR04. En este caso vamos a pasar a hablar en primer lugar de lo que sería este sensor, de qué hace y algunos datos generales relacionados con este. Entonces, este sensor ultrasónico que tenemos por aquí, el HC-SR04, lo que hace de forma muy resumida, ahorita vamos a pasar a explicarlo de una manera un poquito más extendida, mide la distancia aproximada de objetos con el sensor, de manera que envía, por ejemplo, lo que sería un ultrasonido. Y en el momento en el que este rebota, como se puede ver en lo que sería la imagen aquí a la derecha, donde estoy señalando con el mouse, el sensor emite lo que sería un ultrasonido. Este rebota en un objeto y devuelve el ultrasonido del sensor, que en este caso recibe la señal y realiza una acción que vamos a ver a continuación. Entonces, esta función es muy similar a la que tienen ciertos animales, incluso en la naturaleza, como los murciélagos, los delfines y las ballenas, que utilizan la ecolocalización para ya sea ubicarse correctamente o, en el caso de los murciélagos, directamente ver lo que tienen a sus alrededores. En general, este sensor es bastante popular y es muy utilizado principalmente en los kits de iniciación en Arduino, pero él por sí solo únicamente recibe y da pulsos de voltajes. En este caso, para poder determinar correctamente la distancia, se ocupa que el mismo circuito y apoyado de la programación realice los cálculos necesarios para determinar la distancia. Entonces, algunos datos importantes que hay que tener en cuenta es que este está alimentado con 5 voltios, tiene 4 pines, entre ellos está el de alimentación, que es el VCC, el disparador, que es el trigger, el receptor, que es el eco, y tierra, que es el GND. Estos, como tal, al no estarse utilizando, consumen aproximadamente unos 2 miliamperios, mientras que al estar en uso consumen unos 15 miliamperios. Este, como ya he comentado, tiene una distancia de medida que va desde los 2 centímetros hasta los 400 centímetros, pero es importante saber que la resolución no será muy buena a partir de los 250, así que las estimaciones van a ser cada vez más aproximadas, incluso va a haber una variación más importante en relación con la distancia que puede ser la correcta.
Estos emiten desde, en este caso, el trigger una frecuencia, desde el T, que vamos a ver ahorita, una frecuencia de 40 kHz, por lo que esta como tal ni siquiera es perceptible al oído humano. Vamos a hablar bastante más específico de los componentes de este sensor. Entonces, en primer lugar, como se puede ver por aquí, este está compuesto por dos bocinas, que son estos circulitos negros de por acá. Estas bocinas se encargan de emitir sonidos y de recibirlos. Esta normalmente dentro de la plaquita, abajito de las bocinas, suele tener cuál es el T y cuál es el R. El T lo que hace es transmitir el ultrasonido y el R es el receptor, es el que recibe el rebote del ultrasonido al rebotar con un objeto, como había comentado. Entonces tenemos que en primer lugar el primer pin del que vamos a hablar, que es el de VC, como había comentado, tiene una alimentación de 5 voltios. El trigger como tal es la entrada del sensor. En este caso recibe una señal que lo activa y envía un pulso de 10 Hz en este caso. Cuando esto pasa, envía un tren de pulso de la bocina T. En este caso, que es la que transmite, la bocina T se encarga de enviar el pulso en el momento en el que siente que el trigger se ha activado. Mientras que por otro lado, el eco es la salida más bien del sensor. Este se activa cuando la señal regresa y generalmente se suele mantener a 0 voltios hasta que ingrese la señal. Es en este momento en el que él envía una salida de 5 voltios para indicar que ha vuelto en ese momento lo que sería la señal que ha enviado. Por otro lado, el EGND es simplemente tierra, usualmente suele ser 0, pero puede variar dependiendo del caso de uso y en general muestra el voltaje normal predeterminado del circuito. Podemos ver por aquí este diagramita de por acá. Entonces tenemos aquí arriba el trigger, este se activa, que hace que es en este caso la bocina T, envíe lo que sería el tren de pulsos, como podemos ver por aquí, y en el momento en el que el pulso rebota y regresa, el eco se activa y envía 5 voltios como respuesta. Entonces ahora vamos a pasar a ver un poquito más detalles acerca del circuito que tenemos de este ladito. Entonces, en primer lugar, tenemos esta tablita que realicé aquí abajo, en la que podemos ver lo que serían los distintos pines del Raspberry Pi y la función y con qué se conectan dentro de lo que sería el circuito. En primer lugar, tenemos el primer pin de aquí, el pin que tiene este cablecito rojo, que es el pin de 5 voltios. Este pin se va y se conecta directamente, en este caso, con el VCC del sensor HC-SR04. Esto le da los 5 voltios de alimentación que requería, como habíamos visto anteriormente. Por otro lado, de este negro de aquí, de este cable negro de aquí, sale el ground, sale el GND, que igualmente en primer lugar se viene al GND del sensor. Luego también desde este mismo nodo sale para crear un divisor de tensión, y vamos a ver exactamente para qué estamos usando este divisor de tensión a continuación en unos momentitos. Y luego entra aquí tanto a el buzzer, al GND del buzzer, como a lo que sería el cátodo de este LED que tenemos por aquí arriba. Luego tenemos lo que sería en este cable celeste, el GPIO, en este caso del BCM23, que en este caso se conecta directamente con el trigger, como podemos ver por aquí, con el trigger del sensor ultrasónico que tenemos por acá. Por otro lado, este de aquí morado, que es el BCM12, se conecta directamente, como podemos ver aquí, con esta resistencia que está conectada al eco. Entonces, recordemos, como habíamos comentado por acá, que el eco tiene una salida de 5 voltios. Pero, en este caso, para que se dé una entrada correcta de, en este caso, el voltaje
a lo que sería la Raspberry Pi, ocupamos que esta sea de 3.3 voltios, como se comenta por acá. Este divisor de tensión, en resumen, lo que hace es bajar el voltaje hasta los 3.3 voltios para que así, en este caso, entre correctamente una cantidad correcta de voltaje dentro de lo que sería el Raspberry Pi. Luego tenemos lo que sería estos últimos dos, el verde y el naranja. En el caso del verde, podemos ver aquí que entra a la alimentación del buzzer. Mientras que el 21, que es este de aquí naranja, que es el último de esta primera línea, entra, como podemos ver aquí, primero va por acá, entra la resistencia, de la resistencia sale y entra lo que sería el ánodo del LED. Entonces vamos a pasar a explicar ya en específico el cómo funciona este circuito en general. Primero se activa el trigger, eso es el tiempo de inicio. En segundo lugar, el momento en el que el eco recibe, bueno, en este caso la bocina R recibe la señal, envía el eco para que se calcule el tiempo final. Con esto podemos saber y aproximar más o menos lo que sería la distancia. Entonces, luego, en el momento en el que regresa, se activa tanto el buzzer como el LED para indicar que se ha transcurrido. Por ejemplo, si queremos hacerlo dentro del código, que sea si se detecta más de 10 centímetros, por ejemplo, que a partir de eso se encienda tanto el LED como que se encienda el sonido del buzzer. Entonces, en resumen, eso es lo que hace este circuito de manera muy resumida. Entonces, lo que hace es, primero, se le envía la señal al trigger para que envíe el tren de pulso. Ese tren de pulso, en el momento en el que regresa y es recibido por la bocina R, envía el eco para que se calcule el tiempo de inicio, el tiempo de final, y con esto se calcule la distancia. Dependiendo de la distancia, se puede colocar, por ejemplo, un umbral de cierta distancia, en la que se encienda tanto el buzzer como lo que sería la luz LED. Entonces, en resumen, eso sería lo que realiza este circuito. En general, eso sería todo por el examen y acabaría el video por acá.